José Antonio, ¿Me oye? sí, ¿Me oí? Bien, pues vamos a intentarlo. Volvemos. Ciertamente la paz es el que tenemos como hexagrama complementario terminal. La paz requiere, en contra de el dicho vulgar de la paz de los cementerios, que es inerte, la paz es un equilibrio tensional entre las fuerzas yang y yin, que propician lo creativo de manera general. Tres elementos yang entrando hacia arriba y tres elementos yin que al descender se interaccionan con el yang, produciendo la generalidad de la vida en sentido armónico. Este bloque que iniciamos hoy tiene como complementario terminal al hexagrama número 11, la paz. Lo vamos a iniciar empezando con el hexagrama número 1, lo creativo, con mutación en las líneas primera, cuarta, perdón, en la línea cuarta, quinta y sexta. Lo creativo, el primer bloque, es un hexagrama particularmente de autoanálisis del proyecto o de aquello que se pretenda que se lleve a consulta. Someterlo a cualquier idea que vayamos a poner en práctica, sea del orden que sea, debe ser revisado por si lo que nos guía es estamos, para aquello que nos proponemos, estamos previamente fundamentados en los más altos criterios de eticidad que nos resulte posible alcanzar. Que ese principio de elevación equivalente al amor esté en perfecta proyección práctica con la especificidad de aquello de lo que es el objeto central de la consulta para propiciarlo en su justa medida y esto tanto cuando estamos entusiasmados por la idea inicial como cuando llevamos con la idea X años y por la devaluación de las energías en el empleo, en el tiempo, pues decae nuestro ánimo. Debemos actuar siempre tratando de el gran principio de elevación y la proporcionalidad constante en que se mantenga en su máximo equilibrio de armonía. Y por supuesto, todo este conjunto en el abierto proyecto de evolución general. De este hexagrama partimos y tenemos como líneas mutantes la cuarta, la quinta y la sexta. Las tres son del trigrama superior. La cuarta nos dice que ya tenemos una cierta provisión en nuestro magín, en nuestro colecto, en nuestra banca, en nuestras previsiones, pero aún no nos hemos determinado si quiero elevarme hacia las alturas como héroe o si quiero elevarme hacia las alturas como santo en soledad. Es decir, aún no tenemos determinado si me decanto por A o me decanto por B. Y el texto de lo profundo sobre el aspecto muy importante que subrayo de la libertad individual dentro de lo que es posible en el ser humano, remite al corazón del propio consultante si debe elegir tomar piano o si debe elegir tomar violín, que es auscultando el dragón, se alza sobre las colinas y está auscultando el sonido del viento en su corazón para elevarse en una u otra dirección. Esto es la cuarta línea que lleva como complementario el hexagrama número 9, que es fundamentalmente en em, en esta dirección prismática hacia el propio interior, hacia elaborar en el propio carácter los perfiles para que le adecuen, para que la determinación
resulte finalmente correcta y siempre en función de su libre intimidad. Luego muta la línea quinta que lleva al hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande, el complementario el 14. Es decir, ya una vez asumido ese estado de evaluación en la propia intimidad, ya se supone que viene una época posterior, un momento posterior, en que este dragón que estaba ocultando las corrientes de aire ve pasar, es decir, ha determinado unirse a la bandada de dragones que le son congeniales, pares congeniales, y se une a ellos y van en conjunto con la corresponsabilidad con la posesión general, que es lo que le indica el hexagrama complementario transicional número 14. Sin embargo, la línea tiene la siguiente línea, que es la sexta y que lleva al 43, advierte a este dragón que ya ha determinado volar con los pares, que ha superado las primeras dudas y que se ha decantado en volar con los propios pares, corresponsabilizándose con la labor que van a realizar. Tiene una advertencia de que el hombre se gloría excesivamente de ganar siempre, y cuando esto ha ido, como ha ido en este caso, en una progresión ascendente, corre el riesgo de caer en la soberbia, entonces deberá arrepentirse, dice el texto tradicional. De manera que el complementario transicional es el hexagrama número 43, que nos advierte que esa soberbia amenaza con un derramamiento sobre nuestra propia ciudad, y que debemos quitar de la cabeza ese punto de debilidad, y no debemos hacerlo ni por la violencia ni enmascarando nuestros propios defectos, sino tomando un enérgico salto cualitativo en el sentido del bien, de la aceptación de las limitaciones inherentes a todo proyecto humano. Este es nuestro primer bloque. Para el segundo partimos del siguiente de los hexagramas. El segundo, Kun, la tierra, lo receptivo. Así como el primero de los hexagramas del que hemos partido consiste en idear si lo que pretendemos responde a los principios de elevación, de justicia, y de que tanto el amor como la justicia van a ser mantenidos perseverantemente y abiertos al proceso general de evolución. El hexagrama número 2, lo receptivo, no se adelanta. Tiene las mismas cualidades de potencia, de elevación, de duración y perseverancia, pero con la advertencia de que no se moviliza. Si se moviliza, en primer lugar, es extravío. Si va en seguimiento de lo creativo, pues lleva con perseverancia y con docilidad y abnegación hasta el final lo previamente encomendado. Pero ojo, las características de energía y de capacidad de realización están aquí subrayadas, pero siempre que no se adelante. Si el noble se adelanta, es extravío. Bien, pues en este grupo segundo de Kun, del que partimos, mutan la línea primera, segunda y tercera. A diferencia del anterior, que hemos visto que eran las tres consecutivas del trigrama superior, aquí las que mutan son del trigrama inferior. Por tanto, estamos en una primera fase de manifestación de lo receptivo. Primera línea, segunda y tercera. La primera lleva al 24, la segunda lleva al hexagrama número 7 y la tercera lleva al hexagrama número 15. La primera línea que lleva al 24, y teniendo en cuenta que es Kun lo receptivo y que si se adelanta se extravía, la advertencia de lo trascendente es importante y grave. Dice que el consultante, si ya está pisando escarcha y prosigue hacia adelante, lo que le espera es la cerrada del hielo total. Es decir, lo que en términos prácticos significa
el primer paso ya indica esta escarcha, los siguientes pasos te van a conducir a la nada, a la decadencia o al hielo cerrado, como indicativo de la muerte. De ahí que de la muerte del proyecto, no necesariamente, que también puede ser de la muerte física. De ahí que el complementario transicional de esta línea en movimiento sea el 24, cuya característica principal, ya solo por el enunciado, dice bastante. El retorno, vuelta al retorno. Acabas de salir y pisa escarcha. Vuelve a tu base y mantente en función de pensar otra idea que no sea esta que obviamente te llevaría al fracaso, sino convalece donde se reúnen los amigos fiables para proyectar, pero no para andar. Esto con la primera línea. La segunda línea, en cambio, que es central del hexagrama Kun, la Tierra, el trigrama inferior, la Tierra está en el abajo, por lo tanto es línea central, dice que sin ningún propósito, sin que tengas que tener ninguna proyección, ocupándote de aquello que habitualmente es tu deber ocuparte, no vas a dejar nada esencial sin que sea propiciado. Por tanto, el complementario transicional, que es el hexagrama número 7, que es el arquetipo del ejército, lo que nos proyecta desde su imagen general es la característica de la disciplina. Disciplinarnos conforme a la necesidad. Y eso es lo que debemos hacer, disciplinarnos conforme a la necesidad, que con antelación, volviendo sobre la línea, consiste en ir ateniéndonos estrictamente a aquello a lo que habitualmente nos debemos y nada va a quedar sin ser sustentado. La tercera línea de mutación que lleva el hexagrama número 15 nos dice no pretenda que no te inquiete. Ya sabéis que las líneas terceras son multitensionadas y por tanto adolecen de una inquietud que hace pues querer brillar, como es el caso. Siente, puede ser por envidia, porque lleva mucho tiempo esperando un ascenso y le dice no vayas a buscar nuevas cosas que añadir, no te muevas inquietamente para hacer nuevas aportaciones, sino lo que debes hacer es limitarte a cumplir aquello en lo que ya estás comprometido. Y con ello estás correspondiendo al sentido de justicia y al sentido de equilibrio que siempre pasa por la consideración de la debida modestia en la posición que hay que desempeñar. El complementario total es el hexagrama número 11, la paz, si es que hemos asumido previamente las características del dictamen de las líneas anteriores. El siguiente bloque, aquí está, en esta ocasión lo llevamos consecutivo hasta el momento, es el 3, la dificultad inicial, es decir, el parto. En el parto los agentes principales o los actores principales son tanto la parturienta como el que va a venir a la vida. Sin embargo, ellos mismos están ante una densa y caótica plenitud, plenitud de dolor, plenitud de incertidumbre y plenitud fisiológica del propio parto. Hay un montón de inquietudes y con riesgo importante. Siendo ellos los actores principales, están la característica fundamental de este hexagrama es saber determinar a los ayudantes precisos para llevar a buen puerto aquello acerca de lo cual se consulta. Si es un asunto de relojería antigua y se necesitan mecanismos de fina precisión, no le podemos pedir al mecánico de al lado que se trabaja chapa y pintura que nos haga un trabajo tan fino como la reparación de un reloj del siglo XVIII. Es buscar un ayudante capacitado para aquello que pretendemos parir al mundo. Este es el bloque del que partimos. Y mutan las líneas segunda, que lleva el hexagrama número 60, la tercera, que lleva el 63,
y la quinta que lleva el 24. La segunda línea de este parto, los hexagramas están referidos, refieren sus imágenes a la humanidad, la humanidad inicial, la juventud, la preadolescencia, por ejemplo, que la línea segunda siente, por decirlo así, es el símil que yo suelo utilizar, pues la eclosión hormonal que se sienten según las latitudes entre los 8 y los 12 o 13 años, ¿no? Los enamoramientos, las mariposas rugiendo o revoloteando en el estómago y la fijación en el profesor de aquellos bucles tan lindos que tiene o en la, no, o en la chica tan linda que tiene aquella bonita cara y nos gusta. Y bien, el impulso, reconocer lo trascendente, que es natural, es biológico y no hay que espantarse, no hay ninguna aberración, pero ir a emprender una relación, como por ejemplo la matrimonial, llevado por ese impulso, sería totalmente prematuro. El texto tradicional dice que debe esperarse un periodo de 10 años. No, no está mal indicado, incluso cronológicamente, en las distintas latitudes. Espera el momento oportuno, se te está reconociendo que es natural ese impulso que sientes, pero que el hexagrama complementario transicional, que es 60, que es el arquetipo de la debida regulación de todo, porque todo tiene su momento, todo tiene su peso y todo tiene su medida, pues está diciendo que bien, se conoce que biológicamente está justificado que sientas ese deseo, pero no que vayas a consumar ese deseo en un compromiso que corresponde a una edad adulta y no a una edad prematura como o un estado prematuro como el que se está dando en el consultante. La tercera línea que lleva como complementario transicional, el sagrama número 63, parece que no ha oído o no, por lo menos no ha introyectado debidamente el mensaje de la línea anterior y no solo va a casarse, sino que además se extravía en el bosque. Se extravía en el bosque y por tanto el texto tradicional dice que tú te extravías en el bosque por tu gusto, sin guardabosque, sin guardamonte, sin alguien que te guíe, sin una directriz que te guíe. Ha salido, a mí me recuerda el cuento de Caperucita en que ella recogiendo flores se extravía del bosque y lo que pasa es que a mitad del bosque la sorprende para vergüenza propia y ajena, porque se convierte en una proyección universal en medio del bosque. El complementario transicional, que es el 63, que dice al principio, cuyo enunciado fundamental es al principio orden, al cabo confusiones, y que proviene del hexagrama de la paz, habiéndola estirado a su maximidad, es decir, si yo soy Leonardo y acabo de pintar la Gioconda, si ahora viene un alumno de la escuela y le pone un bigotito, pues por creyendo que le falta una pincelada de naturalidad, pues ha fastidiado totalmente la obra. Cuando algo se ha llevado a su maximidad, lo que hay que hacer, que procurar, es que no devenga en decadencia. Bien, por tanto, esa tercera línea, al haber pasado los límites de la civilidad de su contexto, pues cae obviamente en en la vergüenza y el desorden. La quinta línea, pues bueno, la línea quinta viene a implicar una clave de carácter plástico y positivo dentro de este contexto, en el que obviamente el consultante debe tratar de asimilar muy bien los primeros dictámenes para no caer en esos errores, porque tanto el seguir los impulsos de la segunda línea como el extraviarse en el camino tienen unas características impropias y vergonzosas en última instancia. Por la quinta línea dice que el agua al discurrir entre los cañones de montaña pues tiene una capacidad de fertilización que no es, por ejemplo, como el Guadalquivir o el Ebro cuando corren por llanura las que pueden
hacer fructificar esplendorosamente. Y entonces, cuando en el discurrir de las dificultades, el agua va como, es decir, las opciones posibles son minimalistas, la línea quinta permite, como yo hablo coloquialmente, que te da para que con un jarrillo de lata cojas un poquito de agua, bebas y luego vuelvas sobre tu base. Pequeña perseverancia, aventura, gran perseverancia, dice el texto tradicional de aventura. Pequeño en la situación en que estamos, aparte de asumir previamente las líneas anteriores, lo que se puede conseguir son pequeñas cosas y vueltas sobre la base de recuperación. Ese grama número 24, arquetipo de la recuperación del convaleciente. Esto es lo que corresponde a la paz posible alcanzar en este contexto. El siguiente bloque es también consecutivo al anterior, es decir, y ahora, si antes teníamos, primero teníamos al Padre o al cielo, después teníamos a la Madre o a la tierra, después hemos tenido el parto, ahora tenemos ya al muchacho o la muchacha que van, aunque ya lo hemos visto, el muchacho y la muchacha en sus primeras escarceos biológicos, en sus primeras manifestaciones de orden más primario. El hexagrama número 4, en la necedad juvenil, diríamos que es ya el desarrollo práctico de tomar dirección y adecuación al entorno circunstancial en el que se vive. Has nacido en un país de habla hispana, vas a aprender español. Has nacido en una zona calurosa, vas a ir en manga corta. Has nacido, es decir, una adecuación a las circunstancias del entorno y al respeto a la establecido en el entorno, y poco a poco ir acopiando el conocimiento de ese camino para poder desarrollar tu propio río, porque el 4, la necedad juvenil, también es un arroyo que, partiendo de una montaña, se va abriendo camino, bordeando la ley de la gravedad que le impone la propia montaña para hacer su propio cauce. Partimos de este contexto y mutan la línea primera, tercera y sexta. La primera lleva el hexagrama número 41, la tercera lleva el 18 y la sexta lleva al hexagrama número 7. La primera línea de la dificultad inicial, ojo, que también representa el entrar en un proyecto. El entrar, por ejemplo, en la primaria, o bueno, el parvulario, la primaria, la primera instrucción. Quítale al niño el pañal y no le dé el chupete, es decir, destraba de puerilidad, de esa puerilidad familiar, de que se arropa al infante para someterlo a la disciplina de lo colectivo que necesita formarlo para adulto y no proseguir en el ámbito de la mm, sobreprotección que tiene la familia. Por tanto, quitar las trabas de joven pueril para disciplinarlo conforme a la formación adulta, que es el complementario transicional del 41, que yo coloquialmente le llamo la hacienda pública, que nadie bueno, muy pocas, afortunadamente tiene su propio peso y es perfectamente entendible, pero es una devaluación de los gustos propios y los caprichos para una aportación en una gobernación tanto de sí mismo como de los demás, de lo colectivo, de mayor altura. Disciplinar, quitar las costumbres, por así decir, golosas y sobreproteccionistas, para disciplinar conforme a principios de elevación de adulto. Esta es la primera línea que lleva al 41. La tercera habla en este proceso, ya hemos pasado por corregir nuestra propia tendencia o al niño que venía cargado de todos los juguetes, de los pañales, del chupete, de todas las monerías de que le han puesto la abuela, el abuelo, el padre, la madre, el tito, la tita, ay, mi niño, Angelito, que no toque el suelo. Bien. La tercera línea habla
de que hay que corregir la veleidad. Es decir, la tercera línea denota a una persona. El texto lo describe de una manera muy gráfica en términos publicitarios. El duque de Chow habría sido mejor incluso que nuestro publicista. Dice, lamento que el texto tradicional, digo, lamento por la sensibilidad actual de que pueda parecer machista. Dice que una joven muchacha que ve pasar a un hombre de bronce, pues, en la imagen en la playa, ¿no? Por las tabletas de bronce, y se le va la vista y el corazón detrás de él, pero vuelve a pasar otro en sentido opuesto y con otras características semejantes, atractivas, y se va detrás del otro, es decir, alguien que es tan inconstante que cualquier tipo de moda que llega a su entorno, a su oído, oye, pues me han dicho que la informática, ay no, pues a mí me han dicho que la filología, oh no, es decir, está cambiando constantemente. Aquí hay una indeterminación que es producto de no haber anclado y está con alguien con esas características o con uno mismo, con una vacilación tan permanente, no es posible llevar algo a efecto. Por tanto, el complementario transicional es el 18, que es el arquetipo del trabajo en lo echado a perder. Mira, la cosa está echándose a perder. Esa es la parte mala. La parte buena posible es que si retrocedes hasta el día en que has empezado a adolecer de esta debilidad, de indolencia y de dejar pasar las cosas sin analizarlas suficientemente y sin consolidarlas, pues podrás detectar dónde se comienza y por qué a generar este error que hoy me lleva a estar en un estado descompuesto, rectificarlo y tener en cuenta, además, después de haberlo rectificado, es decir, localizado la deficiencia, la debilidad, darle otra nueva directriz y no obstante vigilar que no vuelva mi tendencia, mi hábito del tabaco, del sitio al que estoy acostumbrado, de aquello a lo que estoy acostumbrado, aquellas tendencias, aquellos malos hábitos que he cultivado, que como ya los he cultivado y son aquello de la cabra siempre tira al monte, por el dicho popular de por aquí abajo, pues tener buen cuidado de que no vuelva a colárseme otra vez ese principio de indolencia y de autocomplacencia. Esto para la tercera que lleva al arquetipo de corregir, el trabajo lo echado a perder. Y la sexta, y tenemos en cuenta, debemos tener en cuenta que en la primera había que deslastrar los hábitos excesivamente familiares, por decirlo de una manera quizá un poco impropia, porque no todas las familias permitirán hábitos demasiado acomodaticios o debilitadores de la formación del carácter. La tercera ya sí que hemos adolecido de permitir la autocomplacencia y por lo tanto de ser indolente respecto del sentido del deber. En la sexta, que es extrema, pues resulta que la expresión del texto tradicional es lágrimas de sangre se derraman. ¿Por qué? Porque se ha transgredido los límites de lo civilizado y se ha volteado, como si eso fuera un muro y nos hubiésemos estrellado por encima del muro y caído al suelo. Eh, no, perdón. No, no es así lo que digo de la sexta línea. La sexta línea, que estamos en el contexto de la educación, nos hemos ido, me he ido yo de la escuela. Estamos dentro de la escuela de aprendizaje, de relación del entorno y la formación del carácter, haciéndolo adulto y corrigiendo las debilidades. Con la sexta línea, lo que estamos al final del periodo y lo último que nos ilustra el periodo es la manera de corregir los errores. ¿Mm? La imagen del 4
es Can, agua, el alumno abajo, y Ken arriba, el magisterio arriba. Luego, es la labor del magisterio corregir los errores. Pero ojo, este tiene el siguiente subrayado. A la hora de corregir el error, el maestro no debe proyectar sobre el alumno sus propias frustraciones y cómo le vaya en la vida, bien o mal, y cómo venga de humor, sino de lo que se trata es de corregir lo que ha hecho mal por ascenderearlo en el sentido de hacerlo correctamente, pero no de hacer uso de jactancia y yo soy el superior y tú eres tonto y te has equivocado, yo te doy con la regla. Todo eso sobra. Lo propio es limitarse a corregir lo que está mal y disciplinar, complementario transicional 7 el ejército, de donde extraemos las características de orden de necesidad y de disciplina conforme al orden de disciplina. Esto es lo posible para este conjunto, para que esta persona goce de cierta paz o goce de la paz si tiene en cuenta los dictámenes de las líneas que acabamos de enunciar. El siguiente bloque del que partimos hoy es el hexagrama número 27, la nutrición, el arquetipo de la forma de alimentar. Tiene una línea yang abajo y otra línea yang arriba y entre una y otra todo es abierto, de manera que la imagen es la de una boca abierta. Obviamente la nutrición no solo se refiere a los elementos materiales que ingerimos para tener el cuerpo en condiciones, para tener nuestra salud en condiciones. Nuestra salud implica obviamente también, por extensión y fundamentalmente, los principios espirituales y psicológicos y mentales con que nos nutrimos y aquello de que hacemos gala, ya sea en las conversaciones familiares como en el entorno profesional que cultivamos. Esto es el bloque del que partimos, la manera correcta de mantenernos en la alimentación digna y pertinente. Muta en la línea segunda, que lleva el hexagrama número 41, la tercera que lleva el hexagrama número 22 y la sexta que lleva el hexagrama número 24. La línea segunda del 27 de la alimentación dice que, oye, lo voy a extractar coloquialmente a mi manera. Tienes, consultante, tú mismo capacidades para subvenir las necesidades que pretendes que otros que otros te provean. Esto es desviarse de la manera correcta de alimentarse y por tanto es impropio. El complementario de esta línea es el hexagrama número 41, que es lo que le está diciendo, que es lo que te está diciendo. Te está diciendo que puesto que tú tienes las capacidades para alimentarte, lo que tienes es un vicio de defectos, de deseos y caprichos que debes sacrificar para tener un mejor gobierno de ti y de las circunstancias. No pretendas que los demás te alimenten cuando tú tienes el deber y, y los medios para poder alimentarte. La tercera línea abunda sobre la anterior, que no ha asumido suficiente, no ha asumido para nada el dictamen de la línea anterior. Y entonces ya no solo quiere que lo alimenten, sino que además esa es una alimentación viciada. Por poner un tópico muy genérico, es buscar la alimentación de la droga, porque te lleva a paraísos ilusorios, que además concuerda muy bien con la imagen del complementario transicional, que es el 22, la bella forma. Es como si un niño pretendiera solo alimentarse con golosinas, es decir, busca, te desvía de la manera de la alimentación, no solo para que te alimenten los demás, sino de aquella manera gustosa y viciada que va a arruinar tu proyecto físico, espiritual, psicológico, del orden que sea, por una falsa ilusión que tienes introyectada en tu propia comprensión del mundo
y de lo que necesitas. Y la sexta línea, que teniendo en cuenta el dictamen de las anteriores, pues te dice, ojo, tienes cerca la fuente nutricional no está lejos de ti. Entonces, bueno, de hecho, ya sabemos que la segunda línea le ha dicho que tiene las capacidades para poder alimentarse. Lo que pasa es que la tercera, además, no habiendo hecho caso de la anterior, se ha metido ya en una nutrición deficiente y viciada. Luego y la sexta le dice, está cerca de la fuente de nutrición. Con conciencia perseverante de peligro, ve a nutrirte de esa fuente de alimentación y vuelve sobre tu base de convalecencia para ir fomentando con una nutrición pertinente y sin otras proyecciones la base del carácter. Esto es a lo más que puedes llegar en este momento de, de la paz. El siguiente bloque de partida lo constituye el hexagrama número 28, que es sobrecarga. Tiene la primera línea, la primera y la sexta línea son partidas. Por tanto, la imagen gráfica inicial en la tradición es la de una techumbre con una viga maestra, pero el centro es muy pesado y amenaza hundimiento. eh, es, Hay que redistribuir las cargas, pararse, para ello también los trigramas tienen la suficiente información de cómo resolver el asunto. El trigrama inferior es Zoom, la capacidad de penetración mental. El centro es Chien y por tanto la capacidad de referirse a principios de elevación. Y el trigrama superior es Tui, los serenos, la capacidad de permanecer aún en soledad, deducible del contexto de la imaginería, árboles en medio aislados en un pantano, de resolver con tranquilidad cómo redistribuye las cargas que lleva encima, que aunque podrían ser muy buenas, pero están como demasiado densificadas en una zona en la que es posible, bueno, es posible, hay una amenaza de si se permanece en ese estado de hundimiento de la estructura. Por tanto, hay que ocuparse en cómo se redistribuyen esas cargas. Este arquetipo tenemos ahora en mutación la línea primera, que lleva el hexagrama número 43, la cuarta que lleva al 48 y la quinta que lleva al 32. La primera línea de la sobrecarga, ¿recordáis? La primera línea es partida, pues dice, el texto habla, mira todas las precauciones que puedas tomar en tu entorno para evitar la rotura o el daño, no están de más. Aunque los demás te puedan decir, oye, que excesivamente meticuloso y mijita eres. mm, el texto tradicional habla de que un lecho de blanco carrizo, como es decir, tienes una solería de un material exquisito y carísimo y vas a meter una pieza pesada de metales con zonas aristadas. Antes de hacer eso, pues toma todas las precauciones, alfombra, lo que quiera que sea, para que esto quede amortiguado y no haga daño. Trasladado al ámbito general de la existencia en la que el consultante está y en su contexto específico, toma todas las medidas que te resulten pertinentes para evitar la ruptura y la debilidad. El complementario transicional 43. 43 es amenaza un desbordamiento. Es decir, el consultante debe estar advertido de que hay una amenaza real. Nunca son potenciales
expuestos retóricamente, sino enunciados reales. Es decir, conforme a la verdad, ten en cuenta el peligro en el que incurre. No vayas a solapar tus propios defectos, eso para nada. Y no emplees la violencia a la hora de resolverlo, pero sí un enérgico movimiento de carácter positivo para evitar que ese mal se produzca. Y entre ellos está, pues, fundamentalmente el tomar todas las precauciones posibles. Muta también la cuarta línea, que dice, será pertinente que busques o tomes ayuda en el exterior para evitar el crack, ¿m?, de tu estructura. Pero esa ayuda que vas a tomar, que sea en la justa medida para solventar los elementos fundamentales de tu necesidad. No para que luego, no para que pidas una ayuda por encima de tu necesidad para luego irte de vacaciones a las Bahamas con quien sea. ¿Mm? ¿No? El complementario transicional del 4 es el 48. El 48 es, es un lugar de repartición y exhortación colectiva, pero en base a lo elemental. De hecho, es el pozo. No es que se repartan allí bollos y mucho menos grasa de faisán, pero sí lo fundamental. Agua. Bien, muta también la quinta línea que lleva el hexagrama número 32. Bien, el 28 vuelvo a decir, es sobrecarga. Y la quinta línea es ya muy alta y dice, mira, no vayas a gastar en aparentar un renacimiento, aquel caudal o aquellos elementos que te van a servir o que debieras tener buen cuidado en conservar para durar tú mismo. No vayas a gastar tus ahorros en una eclosión hormonal o en un impulso lúdico o vanidoso, cuando lo que tienes debieras poderlo conservar para darle duración a tu carácter de permanencia en el tiempo. Esto es el grado máximo de paz que puedes alcanzar en el momento actual. El siguiente bloque a contemplar de partida es el 29. Como sabéis, el 29 es el arquetipo de lo abismal, del agua corriente. El agua discurre entre los peligros. El agua, el hexagrama número 29, implica peligro efectivo, peligro real, objetivo. Pero también el magisterio universal, proveedor y fertilizador de la vida. No se detiene ante nada, es fiel a sí misma, discurre por el terreno por el que le manda la gravedad que discurra y además es transparente. Gracias a esas cualidades, logra sortear y fertilizar por todo el lugar por donde discurre. De este contexto partimos. Mutan la línea primera, tercera y quinta. La primera lleva el hexagrama número 60, la tercera al 48 y la quinta al hexagrama número 7. La primera línea de lo abismal, lo abisal, el agua, el peligro objetivo, línea primera, dice, ya nada más entrar en el peligro del río que tienes delante, tienes la mala pata, permítanme la manera de hablar, de toparte con un hoyo y te metes dentro del peligroso río en un hoyo. Malo, mal asunto, peligro. Complementario, 60. Parece como si antes de caer en el hoyo echaras la vista hacia el complementario transicional y vieras en el frontis un cartel que dice limitación, peligro, 60. Arquetipos de las limitaciones. Todo
tiene un límite y tú estás ante un límite. No te metas en el hoyo. Sintetizamos esta primera línea de mutación. La tercera, parece que no has oído o tienes propensión a no querer oír porque el empuje de tu deseo es mayor y con la tercera pretendes seguir adelante. Pero la tercera línea te dice, tienes el peligro delante y tienes el peligro detrás. De hecho, lo dice de manera harto más gráfica y universalmente conocida en la literatura. Estás entre la espada y la pared. Delante tienes una espada en el esternón y detrás tienes una roca. De manera que ni te está permitido avanzar y tampoco puedes retroceder. Fíjate tú en qué situación estás. De manera que el complementario transicional de esta difícil posición es el 48. El 48 es el pozo. ¿Y el pozo a dónde nos lleva? El pozo nos lleva a, mm, a la limitación en lo fundamental, en lo elemental, en compartir lo común sin más pretensiones que la supervivencia con agua. ¿Mm? Bien, esta es la situación en la que se encuentra la tercera línea. La quinta línea del 29, un pequeño alivio de esperanza para las dos líneas anteriores, le advierten al consultante que el agua por sí misma, si obviamente toma en cuenta las lecciones de las dos líneas anteriores, cuando llegue a un límite se va, no se sobrepasa, rebosa y sigue fluyendo. Lo que hay que hacer es disciplinarse a cómo vayan discurriendo las cosas y fluir por la línea de menor resistencia. Este es el estamento de paz que puede alcanzarse según la consulta de hoy. El siguiente bloque de partida lo constituye el hexagrama número 30. Li, la claridad, lo adherente, la capacidad de discernir entre claro y oscuro, la capacidad de discernir entre lo duro y lo blando, la capacidad de perseverar cultivando la luz y tener muy buen cuidado a que nos adherimos, ¿sabes? Entre duro y blando y tener la capacidad de perseverar hasta hacer luz. Que la luz, si partimos de piedras y de palos, o empezamos algo para proyectar su claridad, hay que ser perseverante en su cultivo. El 30, la red, para cazar pájaros, para extraer peces de la mar, para coger algo y con perseverancia cultivarlo. Bien, mutan las líneas segunda, cuarta y sexta. La segunda lleva el hexagrama número 14, la cuarta al 22 y la sexta al 55. La segunda línea del 30, línea central del hexagrama 30, la claridad, línea del fuego, en línea interior, abierto, primera es yang, la segunda yin, la tercera yang, es línea gobernante del hexagrama número 30, el fuego. El fuego, aquí, el consultante, en esta primera impronta que debe recibir del oráculo, le está diciendo que acaba de proyectarse en el núcleo medular del tronco de roble o de olivo para prender el fuego. Tiene un gran carro sobre el que puede cargar para que lo lleve lejos. Ese fuego va a arder y va a llevar fuego a la claridad, a la lejanía. O ese gran carro, esa gran idea, la puede cargar
con el hexagrama, teniendo en cuenta el hexagrama complementario transicional, que es la posesión de lo grande, que lo vincula a una gran responsabilidad con ese proyecto de gran posesión y que podrá expandir. Esto, la línea segunda. La cuarta lo lleva al 22. Eh, la cuarta línea, sobre aquella segunda línea en la que el consultante parece que da en el corazón del asunto y que puede proyectarlo lejos y hacerlo copartícipe de una gran posesión siempre que se corresponsabilice. La cuarta línea, línea primera del trigrama superior, le dice, oye, pero no vayas tú insustancialmente a querer hacer brillar algo que no da para más que para un fuego de paja, que no es más que una ilusión. A veces hay ideas que parecen brillantes, pero que, por decirlo de una manera coloquial, entran por una puerta de la casa y es repelida y expulsada por la puerta trasera de la misma. Algo no quieras hacer brillar una idea que no tiene sustancia suficiente como para mantenerse, como para alimentar, como para calentar, y que no es más que un espejismo ilusorio como nos refleja el complementario transicional, que, no es, que es el hexagrama número 22, la bella forma, la forma aparente. La línea sexta dice, a la hora de castigar, a la hora de corregir lo equívoco, a la hora de castigar el empecinamiento obstructivo, a la hora de castigar el mal, basta con que le cortes la cabeza a la idea general, ¿m? Y que extienda justicia sobre todos los demás elementos, la secuacidad, los elementos correlativos. Pero basta con que primero quite de en medio la capitalidad del mal y luego aplica el sentido de justicia a la complementaria, al resto, a lo que viene detrás. Esto es lo que el tipo de paz que puedes conseguir y que debieras poder conseguir con este tres líneas mutantes. La siguiente línea de mutación, perdón, el siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 37 o arquetipo de la estructura del clan. La estructura del clan o de la familia en lo universal tiene una significación importantísima por cuanto sitúa al ser humano, en virtud de esa estructura, pues lo diferencia de la barbarie y crea las bases fundamentales para una colectividad justa y eficiente, por cuanto implica principios tales como el amor, la jerarquía bien establecida, la, mm, la solidaridad, la lealtad entre los miembros componentes y el basar las palabras en la verdad de aquello de que tratamos. Estas cualidades son las que, estableciéndose como principio de la estructura tradicional conservadora de la familia, va a ser el crisol de los principios que luego van las personas, los individuos, a proyectar en sus relaciones en el exterior. Partiendo de este bloque, mutan la línea segunda, quinta y sexta. La línea segunda, que lleva al hexagrama número 9. La línea quinta, que lleva al hexagrama 22. Y la línea sexta, que lleva al hexagrama número 63. La línea segunda del 37, estamos hablando del clan, partimos de una estructura expresiva tradicional, 3150 años de la forma literaria del clan,
pero que es igualmente válida y que en el clan tradicional la mujer se ocupaba de las formas de alimentación, del mantenimiento práctico del funcionamiento de la casa y de la memoria de todos los principios de carácter familiar de los ancestros y por tanto de carácter espiritual, fechas religiosas, onomásticas, familiares, etcétera, etcétera. Por tanto, tenía razones suficientes como para ajustarse a ese clan. Y el concepto de mujer puede ser trasladado perfectamente al administrador de una entidad importante en la que hay que cumplir con toda una cantidad de labores ya consolidadas y bien establecidas, y en la que sobra totalmente el capricho, la arbitrariedad de querer meter elementos por gusto del propio administrador. De manera que esta línea le dice que el administrador, como la antigua mujer de la tradición, no debieran seguir su capricho, sino limar su propio carácter, esa grama número 9 transicional, trabajar sobre el propio carácter, limpiando las esquinas, las aristas, hasta hacerlo encajar perfectamente en ese puzzle que ya está previamente establecido. La línea quinta dice sobre la anterior, ahora pasa a la figura tradicional del padre de familia, en la que dice, pero eh, esto se hace, debe proseguirse con una mano Yang, obviamente con principios Yang, pero no con principios Yang que se impongan por medio del temor, sino con principios Yang que vayan acompañados de las bellas formas, como la naturaleza tiene una eficacia importante en toda su labor creativa, pero sin embargo a los ojos humanos aparece siempre embellecida, tanto en sus aspectos siderales como en los aspectos paisajísticos, acompañado de bellas formas. Y la línea sexta, que añade, sería el abuelo, la función de los abuelos, que sobre aquella bondad implícita ya en la quinta línea, pues hay una condescendencia agraciada de extender la paz a sus máximas posibilidades reales, siempre teniendo en cuenta de no degradarse. Esto, la sexta línea lleva al hexagrama número 63, de ahí que yo haya citado la máxima extensión posible de la paz. Esto es lo que es posible para este bloque de líneas en mutación. El complementario, el complementario total, perdón, el siguiente bloque, partimos del hexagrama número 38, cuyo arquetipo fundamental es el antagonismo y que en términos coloquiales podemos denominar o entrever como una mente dividida. Tenemos la composición de dos trigramas, que de hecho son dos hermanas, pero no está la mayor, denotando esa ausencia, la ausencia del principio de autoridad. Y además, como nos indica el texto, cada hermana depende de un criterio marital divergente y aunque coincidan temporalmente en estas circunstancias de concurrencia común. Por tanto, lo que se deduce de comportamientos a tener en base a este arquetipo es conservar la propia singularidad, respetar la ajena
Y puesto que no hay un principio de autoridad que pueda imponerse ni debiera imponerse, pues trabajar lo posible, siempre dentro de lo pequeño. Bien, trabajar lo posible. En este contexto mutan la línea tercera, cuarta y sexta. La tercera lleva el hexagrama número 14, la cuarta al 41 y la sexta al 54. La tercera dice, no hay un buen comienzo. Daos cuenta, el 38 es que el contexto general es antagonismo. Y la línea tercera ya sabéis que son líneas de difícil resolución, por cuanto están multitensionadas, como yo suelo decir. Por tanto, este lugar de encuentro no es para concordia a priori, sino todo lo contrario, para discordia. De hecho, también el texto tradicional habla de que hombre y mujer tuercen los ojos, es decir, mirarse con los ojos torcidos, el lugar para desencuentro. Pero sin embargo advierte de que si uno o una no se olvida de la finalidad que te congrega o por la cual estás allí primariamente, pues todavía puedes corresponsabilizarte con la posesión y tener consideración para que aquello que empieza con, digámoslo así, llanamente, con mala pata, puede y debiera terminar con un sentido de corresponsabilidad conjunta respecto de una gran posesión. ¿Mm? La cuarta línea dice, aunque de forma directa, ya lo hemos visto en la primera, ¿no? En la tercera línea anterior, en mutación, no hay manera de poderse encontrar con toda la franqueza, pues de una forma indirecta sí se va a encontrar con el par que es congenial. ¿Mm? Bueno, en la plaza no me voy a encontrar, me encuentra todo el mundo. Pero en un callejón mientras transito, es decir, en un apéndice de conversación, pues hay un encuentro en el que, oye, en esto estamos de acuerdo y siempre que gobernemos, o que yo fundamentalmente, que soy el consultante, aminore mis apetencias caprichosas y mis deseos en pro de una mejor gobernación del asunto. Cuarto, línea cuarta a 41 como complementario. Y luego tenemos la línea sexta que lleva el hexagrama número 54 y que dice, oye, destensa el arco. Aquello que tú crees que viene a atacarte, el texto tradicional habla de un carro cargado de demonios. Entonces uno tensa el arco para disparar a aquello que viene sorpresivamente y que te causa esa impresión, pero te dice, no, no, no lleves a cabo lo que pretendes y espera a que se acerquen y pueda percibirse más claramente el contenido. Tu deseo sería a priori porque algo te está contraviniendo, pero tu deseo, pero por un equívoco, en cuanto se disipe esa tensión, vas a percibir que no debes emprender en tal sentido, aunque fuera el deseo del corazón, sí, porque aquello que viene a propiciar una ayuda. Y en la aceptación de esa ayuda está la mayor parte posible de paz que puedes conseguir con estas tres líneas mutantes. Y con ello pues terminamos la consulta de hoy, el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.